Vamos a comenzar y seguir con la serie Los 30 consejos de los sabios en Proverbios. Hoy vamos a ver la parte 9. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy es un día bueno, porque tú así lo has hecho, Padre. Estamos aquí ante tu presencia, te adoramos, alabamos y nos gozamos en tu presencia, mi Dios. Y ahora bendecimos a los hermanos en oración por todas estas peticiones, Señor, y necesidades que los hermanos y todos los que tú nos has puesto cerca de nosotros para ser medios, instrumentos de bendición tuyos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder seguir siendo fieles a tu palabra. Gracias, Señor, y danos entendimiento en esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. 30 dichos de los sabios en Proverbios, capítulo 22, del versículo 20 al capítulo 24, versículo 34. Es necesario, mis hermanos, no es algo que pueda ser optativo. Es necesario, es algo importante abrazar como buena, agradable y perfecta para nuestras vidas todo el consejo de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en contraposición a eso, sabemos que nada de lo que el pensamiento de este mundo nos ofrece es conveniente para mi vida ni de beneficio para mi familia. ¿Cuántos entendemos esto? Muchos somos parte de eso en la vida práctica, ¿verdad? En la vida que vivimos justamente esto. Cuando andábamos en el mundo, de acuerdo al pensamiento y a lo que el mundo ofrecía, veíamos que los beneficios y la conveniencia que creíamos buena para uno mismo y para su familia, siempre resultó un engaño y una mentira. Y esa es la mentira de Satanás, que quiere que vayamos tras las cosas temporales que este mundo ofrece y no por las cosas eternales que Dios nos ofrece. Y nos ofrece de una manera gratuita, mis hermanos. No es que nos pone, nomás dice, cree en mí, cree. Recuerden 1 Corintios 10, 21. ¿Se acuerdan que decía bien claro que ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios? No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Es una palabra que para muchos, inclusive cristianos en estos tiempos, se les hace dura de entender, dura de asimilar, porque no quieren dejar la mesa de los demonios, lo que el mundo a veces nos ofrece y pensamos que es bueno. Un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor, siempre le va a dar ese lugar de privilegio que él solo se merece. Él solo se merece ese lugar. Nadie más puede compartir ese lugar, número uno, con el Señor. También al mismo tiempo, algunos cristianos dicen, no, sí, yo soy cristiano, pero siguen bebiendo con la copa de los demonios. Esto es decir que yo soy discípulo, seguidor de Jesucristo y a la vez, pues participar en todo lo que este mundo me ofrece. Y cuando hablo de lo que el mundo me ofrece, para ser más específicos, estamos hablando de las obras de la carne. ¿Se puede vivir confiando en el Señor y también confiando en las cosas de este mundo? Claro que no. No se puede vivir así. Es lo que la Biblia claramente nos da como una respuesta contundente, un rotundo no. No se puede. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 10, 21. Claro, no puedo estar bebiendo la copa del Señor y bebiendo la copa con los demonios. Es una confirmación de lo que el Señor nos advertía en los evangelios. En Mateo 6, 24, una parte del sermón del monte, ¿verdad? En la Reina Valera, Mateo 6, 24 dice así: nadie, ¿cuántos? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes
no pueden servir a Dios y a las riquezas. Cuando queremos pactar, vamos a llamarlo así, pactar con este mundo siempre nos invita a eso, ¿verdad? A una forma de vida que va a contaminar nuestra santidad, la santidad que solo el Señor nos dio, ¿verdad? Pero este pactar con el mundo siempre se va a traducir en menospreciar a Dios, como lo acabamos de leer, siempre. No hay nadie que pueda servir a dos amos. ¿Y qué es menospreciar? Menospreciar a Dios. La palabra menospreciar significa tener a alguien o a algo en menos de lo que se merece. Valorar a esa persona en menos de lo que realmente es. En el original griego, menospreciar significa desestimar, despreciar. Y esa palabra despreciar sí es más fuerte, ¿verdad que sí? Porque despreciar significa y supone la negación y humillación del otro, de alguien en quien se pone en duda. Fíjense que ven cómo viene la definición. Se pone en duda su capacidad e integridad moral. O sea, estamos poniendo la integridad moral de Dios en duda. O sea, su palabra me resulta exagerada. Su palabra me resulta demasiado para mí. Esa palabra no se ajusta a los tiempos modernos en que vivimos, etcétera, etcétera. Estamos menospreciando y despreciando que la palabra de Dios que Él nos dio. O sea, estamos negando la veracidad de Dios y estamos humillando a Dios, diciéndole que Él no tiene la integridad moral para decirme qué hacer. ¿Vieron que mucha gente se enoja por las cosas malas que le pasan en la vida? ¿Y a quién le echan la culpa siempre? Lo leímos la otra vez en la Biblia, dice, ¿verdad? Él hace lo malo, pero siempre el culpable, ¿quién es? Dios. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo somos, verdad? Yo lo he hecho infinidad de veces, no me digo que yo no. Y yo sé que muchos de ustedes también lo han hecho varias veces. El hombre tiene una tendencia a culpar a Dios. Si no, fíjense a los grandes ateos de este tiempo. Todos culpan, si es que existen, dice, a Dios. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existiera, ¿por qué mi mamá se enfermó de cáncer y se murió? Si Dios existiera, ¿por qué mi hijo sufrió así? Y así siguen. No sabiendo de que la maldad del hombre es la que provoca todas estas cosas. La pregunta de despreciar, ¿cuándo uno puede saber, estaré yo despreciando al Señor? Es cuando uno se empieza a preguntar, ¿será bueno Dios? ¿Será fiel el Señor? ¿Será verdad lo que Él escribió en la palabra, en la Biblia? Cuando hacemos este tipo de pregunta, hay un indicio que podemos estar menospreciando la palabra de Dios, a Dios. Y la palabra despreciar, fíjense, es muy similar a odiar. Están ahí, ¿verdad? Los ateos dicen que son generalmente gente que odia a Dios. La odia por las cosas, alguna cosa mala que le pasó en esta vida. Implica siempre un sentimiento de superioridad. Yo menosprecio o desprecio a Dios porque yo me siento capaz de vivir sin Él. Me siento capaz de hacer las cosas y mejorar o progresar o llame lo que quiera sin la necesidad de Dios. Eso es el sentimiento de superioridad. El yo, mi ego, mi autoestima es mayor a la estima que Dios se merece. El amor egoísta hacia mí mismo, como le dicen algunos, amor propio, ¿verdad? Y todo lo que yo pienso, a mí lo que yo pienso, esto me va a causar buenas cosas, esto me va a dar beneficios, ganancias, esto es un placer hacerlo. Todo lo que yo pienso de esa manera, sacando al amor de Dios, es ese sentimiento de menospreciar a Dios. Y esto es así porque no se entiende que Dios nos amó primero.
Es una condición que, bueno, el apóstol Juan en primera de Juan 4:19, para los que anotan, lo dice bien claro. Para yo entender qué es el amor, tengo que entender que Dios me amó primero. Me tengo que saber cómo ser amado por Dios. Y eso se encuentra en la Biblia. No lo busque en otros lados. El Señor dice bien claro lo que nos hizo y lo que hizo desde el principio, demostrando su amor a nosotros. Porque desde el principio el plan de salvación por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estaba destinado. Él quería hacerlo. Y su Hijo en obediencia, nuestro Señor, aceptó hacerlo. Eso es amor. No son palabrerías, sino que lo cumplió. Dijo que lo iba a hacer y los profetas hablaron de ello. Después vino y en los evangelios nos demuestran que sí Él lo hizo. Él se acercó primero a un hombre que le rechaza constantemente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esta lucha, mis hermanos, se manifiesta en nuestras vidas, claro, todos los días. Todos los días. Usted lucha por aquellos a los que ama, ¿verdad que sí? Nosotros luchamos por nuestros hijos, muchos hasta se desviven por sus hijos. Luchamos por los hijos, luchamos por la esposa, por el esposo, incluso algunos por los padres. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿verdad? Por eso luchamos. ¿Verdad que sí? Usted ¿ama a Dios? Es una pregunta, no la responda, no la conteste, contéstesela por dentro, ante el Señor, a Él directamente, sabiendo que Él no puede ser engañado. ¿Usted ama a Dios? Yo amo a Dios, amo al Señor. Es importante, si yo digo que yo lo amo, tengo que entender su amor. Tengo que entender por qué yo estoy hoy aquí, porque Él nos amó primero. Él murió en la cruz. Yo no hice nada. Usted y yo no hicimos nada. Él hizo todo. Y Él se presentó como aquel Dios que se hizo hombre. Y se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Tremendo. El Señor Jesús fue claro cuando un escriba, esos intérpretes de la ley, le preguntaron a Él, en Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, de toda la Biblia, en la Torá de los hebreos que estaban ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la Tanakh, diríamos, ¿no? ¿Cuál es el grande mandamiento? Resúmemelo en un mandamiento de Dios, solamente uno. ¿Cuál es lo más importante de todo? Y el Señor le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Por eso, mis hermanos, ante la palabra, ante la claridad de esta palabra, pues no hay para dónde hacerle. Como este es el primero y grande mandamiento de Dios, el Señor nos pregunta, le pregunta a usted, como lo hizo con Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que a estos? ¿Se acuerdan que le dijo así en Juan 21? Y uno se pone a pensar, ay, el Señor pues como que es medio ególatra, ¿verdad? Como que se compara y es medio posesivo. No, claro que no, ¿no? Él nos demostró en los evangelios que Él toda su vida la dedicó ¿para quién? Para los demás, para nosotros. Lleno de bondad, lleno de paciencia y de misericordia. Y un amor que fue hasta la muerte más atroz y sacrificada que uno puede pensar. Jamás uno puede decir, ¿cómo puede ser que un Dios haga eso? Pero Él sí lo hizo. Mucha gente que no conoce de Dios piensa que Dios es un ser autoritario, dominador, que se quiere dominar nuestras vidas, enseñorearse, ¿verdad?, de nuestras vidas. Pero nada más lejos de la realidad. Los que conocemos a Dios,
lo que estamos aprendiendo de Él, de cuál es su verdadero carácter, sabemos que el amor, Él es amor y que Él es la esencia del amor. Y así Él lo demostró, porque Él no pidió nada a cambio. Dijo, por este sacrificio, ustedes nomás deben de creer que así fue. El Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas más que a estos? Porque no se puede tomar el amor de Dios a la ligera. El amor de Dios es con todo mi ser. Si no, no es amor. Es lo que el Señor decía sobre no poder tener dos amos. No se puede tener dos amores tampoco. No, yo amo mi casa, mis hijos y todo, pero pues al Señor, pues sí, también lo amo, porque Él me dio todo eso. No, el amor de Dios viene de arriba para abajo. Primero debo de amar al Señor y después voy a poder aprender a amar a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos como el Señor manda. Todo se va a ordenar, porque el Señor es orden, ¿verdad? También. No se puede tener dos amores. ¿Amamos a Dios con todo o vamos a comenzar a volver para atrás? De reversa, ¿verdad? Como la puerca lavada. Si alimentamos nuestra carne, la carne, ¿qué va a pasar? Se va a fortalecer. Pero si alimentamos nuestro espíritu con el alimento sano y puro de la palabra de Dios tal cual Él nos las da, nuestra alma, su alma, se va a llenar de lo que fortalece al espíritu, que es el Señor, el Espíritu de Dios. Lo importante por eso siempre es lo que el Señor mira. Y lo mira no es porque Él está tratando de a ver cómo dominarnos. Mira el corazón es porque sabe que ahí está la batalla. Y debemos de ganar esa batalla. Ahí está, en esa batalla, en nuestro corazón, en donde está al quien le vamos a servir. Y a quién le vamos, a dónde le vamos a echar ganas, como dicen, ¿verdad? ¿A quién le vamos a servir? Al que amamos más, ¿verdad? Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor, ¿verdad? Recién lo leímos en Mateo 6:24. Y aquí riquezas habla del dios caldeo Mamón o Mamonas, es la avaricia, es el dios de la avaricia, o sea, él está sediento de todas las cosas de este mundo. Y alguien puede decir, oye, entonces hermano, ¿está mal desear tener una casa, tener un carro mejor o un trabajo mejor? Claro que no, nadie está diciendo eso, sino que debemos de volver a ordenar nuestras vidas. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y Él va a ordenar todo lo demás. Pero no se puede avanzar de la carne a lo espiritual. ¿Sí se entiende, verdad? En cambio Dios dice, ámame a mí primero como se debe. Yo soy Dios, yo te amé. Entiéndelo así y poco a poco yo voy a ordenar toda tu vida. La Biblia lo declara una y otra vez, que las riquezas que aquí aparecen es la avaricia, ¿no? El Dios de este mundo es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque ocupa el lugar que solo Dios se merece. Es deificar, hacerlo como Dios, darle el lugar que al Dios único vivo le corresponde a otras cosas y a otras personas. Póngale la persona que usted quiera ponerle ahí. Especialmente tiene que ver con el dinero. Ahí aparece la palabra riquezas, ¿verdad? Las riquezas en general. Porque por medio de estas riquezas se piensa que se va a lograr satisfacer mis propósitos o mis deseos de paz y felicidad en mi vida. Voy a tener paz por fin en mi vida. Ya mi esposa no me va a decir que nunca le alcanza. Ya voy a andar que mis hijos pueda poderlos mandar a la escuela bien. Ya le voy a poder comprar otros tenis nuevos. Ya voy a ser feliz en esta vida. ¿Por qué? Porque no me faltan las cosas, las riquezas. Si tengo una casa más grande, voy a ser más feliz. Si tengo un carro del año, voy a ser más feliz. Si tengo varios millones en mi cuenta bancaria, voy a tener paz al dormir.
Si tengo un trabajo que me pague, póngale cuánto quiera. ¿Cuánto quieren que le paguen? No exagere. Pues póngale 100,000 pesos al mes, ¿verdad que sí está bien? Entonces voy a hacer, para los que no están casados, voy a tener a las mujeres o a los hombres que yo quiera, porque tengo mucho dinero. Entonces Dios me va a proveer de la pareja ideal. ¿Usted cree que es así? ¿Será cierto este tipo de pensamientos? La Biblia, bien claro, nos dice que no. Bien claro. Mis hermanos, tenemos que ser sabios y no dejarnos engañarnos a nosotros mismos. Porque el apóstol Pablo habla de esta lucha interna que él mismo llevaba a lo largo de toda su vida. Y él es muy sincero. Él no se engañaba a sí mismo. Y al contrario, él lo hizo público en una carta dirigida a una iglesia para que se lea en público. Y ahí en Romanos 7:21, si me acompaña ahí a Romanos 7:21 en la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Fíjese, o sea, tenemos que entender la magnitud de lo que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él habla que anda batallando con su carne y él como apóstol, como jefe de la iglesia, como máxima autoridad en la tierra que Dios le delegó, él se humilla ante todos los hermanos y les dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, dice en el 21, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. El mal no está en el hermano o en las circunstancias o en este mundo oscuro o en Dios. El mal está en mí, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, el mal está en Silas y en Bernabé. O sea, está en mí, dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando escucho la palabra de Dios digo, Señor, qué buena palabra. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después en el 25 la conclusión. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Fíjese, en la versión Dios habla hoy, si leemos desde el 24, miren cómo dice esta traducción. Dice, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿Verdad que si tengo que morir, cuál es la muerte? Es la paga del pecado. Tengo cuerpo. El cuerpo es el que se muere, ¿verdad? El alma y el espíritu todos sabemos que son inmortales, son eternos. Entonces dice, ¿quién me va a librar del poder que está en mi cuerpo? O sea, este cuerpo se va a morir, pero mi alma y mi espíritu tienen que morirse también. Porque mi alma y mi espíritu, como son eternos, si van a morir, tiene consecuencias eternas, dice la palabra. 25 dice, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo de someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Miren, Pablo lo entendía bien. Pablo no se sacaba, yo soy el apóstol, yo soy el ungido de Dios y a mí yo soy perfecto. Así que ríndanme honor. No, él se humilla a sí mismo porque tiene el carácter, se va pareciendo a Cristo como Cristo se humilló a sí mismo. Y no lo esconde porque sabe que nada oculto hay para el Señor. Y él lo dice bien claro, yo estoy sujeto también a esta ley del pecado porque todavía tengo un cuerpo que me lleva a querer ¿qué? Pecar. Si no tuviese cuerpo, no se puede ni pecar, mis hermanos. ¿Sí lo entiende así, verdad? Por eso, en conclusión, usted también entiende, como el apóstol Pablo lo comenta, que debe de someterse a la ley de Dios. Esa es la manera. A veces el consejo de Dios no nos gusta. Ay, porque no dice otra cosa. Ahí no hay un asterisco que dice que abajo diga,
pero someterse de acuerdo a las circunstancias. No, no dice eso. Dice, él entiende que debe de someterse a la ley de Dios. ¿Para qué? Para que no sea sometido a la ley del pecado. Muchos dicen, yo dejé de fumar, dejé de tomar, pero nosotros como cristianos sabemos bien que si no es por el Espíritu, eso no llega a buen puerto y no gana nada. Uno con dejar de fumar y tomar, y si su alma se va a perder. ¿Sí me entiende? No se gana nada más que dejó de fumar y dejó de tomar y va a tener una mejor salud. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nacemos del Espíritu de Dios porque nos arrepentimos y creemos en la obra de Cristo. Entonces cambia. Dejo de fumar, dejo de tomar, dejo de la pornografía, dejo la fornicación, dejo las obras de la carne. Pero ahora, ¿por qué lo hago? Por amor a Cristo. Ahora con entendimiento y no en mis fuerzas. ¿Entiende entonces por qué debe de vivir bajo el consejo de Dios? O sea, sometidos a Dios. No, porque Él es Dios y yo me tengo que someter, si no haz bien, así me va a ir mal. Está bien, el domingo hablamos del temor de Dios, ¿verdad? Pero el temor de Dios se basa en el entendimiento del consejo de Dios. Por ignorancia no se puede hacer, mis hermanos. Eso no dura mucho. Si todavía no lo entendió, no se extrañe que la otra ley, la que tenemos en este cuerpo, la que Pablo dice en nuestra carne, nos va a pedir que la alimentemos. Todos los días pide, aliméntame. Aliméntame mi orgullo, aliméntame lo sexual, aliméntame los vicios, aliméntame la mala palabra, la maledicencia, ¿verdad? La blasfemia. Y nos pide esta ley de la carne que obremos de acuerdo a ella en pecado. Y más temprano que tarde, si seguimos así, siempre nos va a llevar a vivir una vida bajo la ley de la carne, porque le estamos dando alimento. Y ahí lo vemos en el mundo. ¿Qué dijo el Señor que pasará en los últimos tiempos? Que la iglesia iba a apostatar. ¿Qué es apostatar? Que se iba a apartar de los principios, consejos y mandatos del Señor para tomar otros caminos. Lo que el mundo ofrece, lo que la carne nos pide. La palabra ley, porque muchos se confunden aquí y dicen, no, pues la ley, como que hay dos leyes. No era que la ley de Dios, la de Moisés, la única. No, la ley aquí significa la palabra nomos. Y la palabra nomos no solo se refiere a leyes explícitas, o sea, leyes como, bueno, pues no hay que manejar, pues vieron las leyes de la Constitución, ¿verdad? Sino que también habla de todas las reglas normales y formas que la gente da por sentado en su día a día, en su vivir diario. Eso es una ley, ¿verdad? Algunos, el despertarse temprano es como una ley, ¿verdad? Dicen, no, pues hay que despertarse temprano. Y después ven la Biblia, Dios bendice al que se despierta temprano. Órale, órale, me cuadró. Pero hay leyes que uno toma por sentado. De esas leyes habla nomos. Se refiere a códigos provisionales, o sea, hábitos, usos y costumbres, le dicen, ¿verdad? Los usos y costumbres. El nomos de la carne, ahora ya se entiende mejor, ¿verdad? La ley de la carne, los usos y costumbres de la carne no vienen de Dios. Entonces, si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Todo tiene un origen. Nada sale de la nada. ¿Sí lo entiende así, verdad? Solo Dios puede crear de la nada porque Él es el creador. Él es el Dios creador. Pero nada sale de la nada. El origen lo tiene Dios. Y lo malo, la ley de la carne, si el origen no es Dios, ¿quién será? Pues el diablo, los demonios. Por eso el consejo de Dios nos abre la mente y nos edifica y nos hace ser prudentes y ordenados.
El nomos de la carne es la ley que quiere sujetarse entonces a los deleites y placeres que alimentan nuestra carne, mis deseos carnales. No importa que si yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, pero ama más las cosas de este mundo que a Dios. El nomos de la mente, entonces, la ley de la mente que dice Pablo, es de mi ser interior. Es la ley que quiere agradar a Dios, a sus instrucciones, a sus consejos, que sigue la guía del Señor. O sea, el consejo, acá guía es consejo del Espíritu Santo. Si caigo ante el engaño de mi corazón, dejándome llevar por la práctica, pues se me hace fácil, así igual Dios me hizo, y voy tras de esas cosas, menospreciando la palabra de Dios, sentándome a la mesa de los demonios y tratándome de sentar a la mesa de Dios también. No se puede. No voy a poder agradar a Dios así con esa vida. No voy a poder sentarme realmente a la mesa del Señor. Por eso es necesario entender el consejo de Dios. ¿Cuántos quieren, como Pablo, llegar a la conclusión de que se debe de entender que lo mejor para mi vida es someterme completamente al Señor? No seamos parte del grupo de los necios, del que habla el consejo 9. Ahora vayamos a los consejos en Proverbios. La vez pasada terminamos en el 9, ¿verdad? Proverbios 23, 9. No seamos como ellos, porque aquí dice el proverbio, el consejo 9. Lo voy a leer en la traducción actual, perdón, el lenguaje actual, perdón. Lenguaje actual dice así: no des buenos consejos a los tontos, o necios sería la palabra también, porque se burlarán de ti. Mi esperanza, mis hermanos, es que aquí no haya nadie que se burle del consejo de Dios. Pues de mí se pueden burlar, y lo han hecho, pero que nadie nos burlemos del consejo de Dios. En Proverbios 12:15, en la Reina Valera, dice así: el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. En la traducción viviente dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. En Palabra de Dios para Todos dice: el insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. Claro que aquí no hay de los que se creen que se las saben todas, ¿verdad? ¿Verdad que no hay? Amén. Ni de los que piensan que su propio camino, sus propias maneras, sus pensamientos son más correctos que el camino y el pensamiento y lo que Dios aconseja a nuestras vidas. Se escucha fácil, mis hermanos, pero debemos de evaluarnos, no engañarnos, sino evaluarnos cómo estamos parados frente a Dios. Gálatas 6:7 dice, bien claro. La vez pasada vimos muchos pasajes, un par de pasajes que decían, no se engañen. Acá hay otro. Gálatas 6:7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también ¿qué? Cosecharás. Para los que no sabían que era un dicho, un consejo, una palabra de Dios, ¿verdad? Porque en el mundo dice cosecharás tu siembra, ¿verdad? Pero Dios ya lo había dicho. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. El que siembra para la carne, de las obras de la carne, cosechará muerte. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Pero el que siembra para el espíritu, para el ser interior, para la ley de la mente, del fruto del espíritu, va a disfrutar de esta vida y de la venidera. Va a tener verdadera paz y verdadero gozo en el Señor.
Disfrutar aquí significa percibir o gozar los productos o utilidades que yo hice, o sea, que yo sembré. Porque uno dice, no, es que la vida en el Señor, pues no, pues yo le puedo asegurar que la verdadera paz y el verdadero gozo nomás la he encontrado en el Señor. Y espero que sea una experiencia mutua, ¿verdad? Porque fuera de Él realmente no hay verdadero gozo. Son cosas pasajeras del momento. El consejo 10, ya lo vimos con el consejo 4, para que revisen anteriores audios. Y el siguiente consejo, el número 11, está relacionado a lo que acabamos de aprender del consejo 9. Vayamos al consejo 11 en Proverbios 23:12. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Usted léalo en la traducción que tiene. Proverbios 23:12 dice así: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras del conocimiento. En el lenguaje actual dice: recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. O sea, haz contrario a los necios del consejo 9. Sé prudente, sensato, recibe con agrado. ¿Qué es recibir con agrado? Con gusto, con buena disposición, de buena voluntad, con ganas, el consejo de Dios. ¿Se acuerdan las primeras veces que llegamos al Señor y vamos a una iglesia de sana doctrina, que nos abran la palabra de Dios, así como está? ¿Y qué pasaba en nosotros? Nos costaba. Y a veces también nos sigue costando, porque es dura la palabra de Dios. Es dura contra nuestra carne, mis hermanos, contra la ley de la carne que mora en nosotros. Dependiendo, mis hermanos, entonces, de qué ley gana la batalla en usted, en mí, seremos necios o sabios. Si gana la ley de la mente, del Espíritu de Dios, eso quiere decir que si seguimos la guía, el consejo de Dios, y seremos entonces sabios y prudentes como Dios lo es, porque es su consejo. Si gana la ley de la carne en mí, del que busca satisfacer, claro, los deseos carnales que este mundo propone, entonces seremos necios y nos estamos burlando del consejo de Dios. Y eso nos va a salir caro, porque cosecharemos lo que sembramos. Por eso no entiendo muchos que se dicen seguidores de Cristo y toda la vida se la pasan sembrando carne, dejándose dominar en los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Andan por vista y buscan lo temporal como lo más prioritario. Y luego quieren, claro, los beneficios que trae la vida de los hijos de Dios. Pero eso no puede cuadrar. Es otra mesa, es otra copa. Toda la vida de estos cristianos que dicen ser seguidores de Cristo, mas sin embargo no siguen a Cristo en sus acciones. Su vida se la pasan por el yo. Si eso me conviene, yo lo hago. Si no me conviene, pues no. Según mi criterio. Y luego, si quieren ir con el Señor. Eso es algo importante, mis hermanos. Si yo no quiero saber nada con el Señor en esta vida, porque quiero estar en el paraíso, en el cielo con el Señor, si nunca quise saber nada de Él. A mí me da mucha tristeza de que la iglesia moderna pues, se ha ido por esto que dice el Señor, el otro amo, Mamón, las riquezas y la teoría y el evangelio de la prosperidad, como le llaman, ¿verdad? Está ganando por todos lados. De hecho, en mi país, que se dice el país más cristiano en Asia, casi todas las iglesias andan
tras eso. Aquí en Latinoamérica, pues empezaron en los 80, ¿verdad? El G12 y todo ese tema de cosas tremendas en donde la gente del mundo ve y dice, ¿eso es un cristiano? Pues hace lo mismo que yo, hasta se emborracha más, y hasta anda allá en los antros y maldice igual que yo. Pues entonces yo también soy cristiano. O sea, y etcétera, ¿verdad? Y ese es el cristianismo que está ganando ahora. Pero eso nosotros sabemos que no es ser cristiano, ¿verdad? El cristiano es el que vive como Cristo. Y no estamos hablando de desvivirme en la iglesia. O sea, eso que, yo pues no, yo me desvivo, me la paso ahí como la mamá de Samuel, Ana, que día y noche orando en la iglesia. No, de eso no estamos hablando, mis hermanos. Dios sí llama a las personas a veces a servirle de tiempo completo, ¿verdad? Claro. Pero no quiere decir que todos debamos de servir a tiempo completo, sino que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para ¿quién? Como para el Señor, en su trabajo. No le piense otro, ahí es donde Dios lo puso, en su casa, en su familia, teniendo siempre en cuenta el consejo de Dios y no el consejo de la carne, de lo que el mundo propone. Debemos ser sensibles entonces a la palabra de Dios y a su consejo para no andar sufriendo de más. Esa es la palabra, la sufrimos de más. Más allá de las aflicciones y de las dificultades que todo hijo de Dios pasamos, ¿verdad? Que porque somos hijos de Dios no es que ya no vivamos en este mundo. Vivimos en este mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo todavía. Esas aflicciones tenemos que pasarlas porque vamos a ser probados como el oro es purificado en el fuego, dice la palabra. Porque somos más preciados que el oro para el Señor. Todo lo que la vida me ponga enfrente, mis hermanos, siempre es mejor afrontarlo con el consejo, con la sabiduría de Dios, que solos. Así hablado, ¿verdad? Se entiende bien fácil, ¿sí o no? No, claro, pues sí. Debemos de afrontar mejor es como que Dios me da un consejo. Imagínense que Dios le llama y dice, oye, mijo, no hagas eso. No, haz así. Sí, papá, gracias por el consejo. Imagínense si Dios le hace así. Yo creo que todos le seguiríamos mejor el consejo. No, sí, Señor, me cuadro lo que usted me diga, Padre, y me voy a hacer el consejo. Pero cuando lo vemos a través de la palabra, menospreciamos muchas veces la palabra. ¿Será cierto? La Biblia la escribieron los hombres, ¿verdad? Y los hombres no somos perfectos. Mire, Pablo también dice que anda batallando todo el tiempo con muchas cosas en su cabeza. Que, pues entonces ¿cómo voy a confiar en lo que él escribió? Pero ¿qué dice la palabra? Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo puede ser que de un Dios perfecto emane algo imperfecto? La palabra de Dios es perfecta, dice la palabra. ¿Usted lo cree? Entonces debemos de seguirla como Pablo dice. En conclusión, yo me someto y me sujeto al consejo de Dios. Consejo 12, con este cerramos hoy. El consejo 12 es Proverbios 23:13. Reina Valera, no rehúses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es el infierno, ¿verdad? Dios habla hoy, dice así esta traducción: no dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Y aquí la muerte habla de la muerte de todo sentido, ¿verdad? Estas son palabras de Dios, mis hermanos, en un mundo donde ya la disciplina no forma parte de la enseñanza de nuestros hijos. ¿Verdad que ahora pues no forma parte? Ahora el mundo plantea de que seamos amigos de nuestros hijos. Hay que ser compañeros y amiguitos de nuestros hijos. Pues qué lindo, ¿no? Poder llegar a tener esa confianza de amistad con los hijos. ¿Verdad que sí, eso es bueno? Pero antes de amigos,
somos padres. Y eso es la función de que nos está olvidando en este mundo. Y la función de padres, mis hermanos, es importante tenerla bien en mente porque es instruirlos por los caminos del Señor. Proverbios 22:6 dice así en la traducción viviente. Proverbios 22:6 dice, dirige, subraye, dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Aquí se da varios conceptos, ¿verdad? Primeramente se entiende de que desde niños pequeños hay que dirigirlos, instruirlos, educarlos, enseñarlos en el camino correcto, en el camino de Dios. Y cuando sean ya grandes, barbones, o ya casada mi hija, etcétera, dice que no lo abandonarán. Es una promesa hermosa, ¿verdad que sí? Es una promesa hermosa. No lo duden, mis hermanos. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos. Nos va a pedir cuentas. Eclesiastés 12:14, en Dios habla hoy. Eclesiastés 12:14 dice, Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. O sea, todo lo que hagamos, bueno y malo, Dios los va a juzgar, nos va a pedir cuentas. Y claro que eso incluye nuestra instrucción, la educación que le damos y la enseñanza que le damos, la disciplina que ejercemos con nuestros hijos. ¿Cómo dejar afuera, verdad? Las almas que Él nos encargó. Claro que cada quien va a dar cuenta por sus pecados propios. Acá nos está hablando de que si mi hijo es un asesino, yo voy a pagar por el crimen de mi hijo, ¿verdad? Dice que los padres no morirán por culpa de los hijos, ¿verdad? Ni los hijos por culpa de los padres. La palabra en Deuteronomio 24:16 para los que anotan, ¿verdad? Cada cual va a morir o rendirá cuentas por su propio pecado. O sea, el pecado de mi hijo, él va a tener que rendir cuentas ante el Señor. Pero voy a cosechar lo que voy a sembrar. Como padres tenemos responsabilidad de la manera de cómo criamos a nuestros hijos. Proverbios 19:18, mire cómo dice este proverbio. Corrige, dice, ¿verdad? A tu hijo mientras haya esperanza. Y aquí ya no le pone edad, ¿verdad? Sino que tengamos discernimiento. Si está barbón, si está ya casada y ya hasta soy abuelito o abuelita, ¿verdad? Con discernimiento, ¿verdad? Pero sí dice corrige, no dice a tu hijo joven, dice corrige a tu hijo mientras haya esperanza. ¿Cuándo hay esperanza? Cuando todavía hay vida. A mí no me gusta hacer pero a veces nos tiene que caer el 20 de que si mi hijo y mi hija están alejados de Dios, ¿a dónde van a terminar? Yo a veces pienso en eso. Ay, Señor, ayúdanos. Pero dice bien claro que no se exceda tu alma para destruirlo. O sea, que no lo castigue en medio de la ira. Si hacemos un balance de la manera de criar y aplicar la disciplina de los padres hace 100 años. Yo digo 100 años, ¿sabe por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes 100 años no tienen 100 años, pero su papá o sus abuelos sí los tenían y sí vivían. Y ustedes fueron educados con muchas cosas de esas, ¿verdad? Hace 100 años. Y compárenla con la educación de los padres de hoy en día. Usted mismo haga una valoración ahí internamente. ¿Cuál se ve más cercana a lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Cuál se ve más cercana al consejo de Dios? Este mismo pasaje de Proverbios en el versículo 18, en la traducción actual, dice: corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte.
Sé una buena influencia para tus hijos. Educa, corrige en tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, enseñándoles el consejo de Dios. La sociedad moderna está alejada de Dios, eso es claro, porque ellos siguen la ley de la carne, ¿verdad? Muchos de ellos no fueron instruidos por sus padres en el camino de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes tampoco. Pero Dios ya los trajo a los caminos de Él. Aquí estamos. Muchas veces nuestros padres fueron mal ejemplo, ¿verdad? Y su influencia no fue beneficiosa. Nosotros también, al vivir eso, tampoco lo fuimos. Pero no es tarde, dice la Biblia. Todavía hay vida y todavía hay tiempo entonces. Por último, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, fíjense, algo que me di cuenta buscando, me leí todo Proverbios y buscaba consejos en Proverbios, en el libro de Proverbios, entre el matrimonio. Fíjense que no hay muchos comparados con los de padre e hijos. Padre e hijo está lleno de consejos en el libro de Proverbios. ¿Por qué cree usted? Porque es un libro de consejos en esencia, ¿verdad? Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo, aborrece a su hijo. Pero el que lo ama, se esmera, o sea, se esfuerza en corregirlo. Ay, no, pues yo también era así, yo le voy a hacer la vista gorda. Eso no es amor. Usted quiere ser primero amigo de su hijo cuando Dios está diciéndole que usted es padre de su hijo. Y ser amigo, realmente un amigo, ¿quién es un verdadero amigo? No como en el mundo, ya lo dijimos 1000 veces, ¿verdad? Que en estas borracheras que teníamos, yo doy tu vida por ti. Y al momento de la cuenta ni querían pagar su cuenta. ¿Dónde está? Se fue al baño y ya no regresó. Pero no era que se iba a morir por mí. Claro, morir en el intento de fugarse, eso sí. Un verdadero amigo. Si usted quiere ser un verdadero amigo de su hijo, significa llevarlo por el buen camino. O sea, corregirlo cuando hay que corregirlo. Ser de provecho para la vida de mi hijo, darle buenos consejos y corregirlo en el amor de Dios. Está yendo por mal camino, lo voy a dejar. Algo que pasa muy seguido es que los jóvenes de ahora son bien rebeldes. Nosotros también éramos rebeldes, ¿verdad que sí? Pero ahora la rebeldía, ¿por qué se ha aumentado? ¿Porque son peores que nosotros? No. La maldad del hombre siempre, vemos como Pablo él decía, hace 2000 años que él era malo en esencia. Pablo, el apóstol. Esa maldad es igual. Pero ¿por qué hay más manifestación de la rebeldía? Porque se les está dejando como algo, ay, está bien, así son todos. Pero antes, ¿qué hacían nuestros papás y abuelos? Mi papá se sacaba el cinto y yo decía, pues yo se le dije varias veces, cuando yo veía que se compraba un cinto nuevo y estaba bien así grueso, y yo, ay, no, señor. O sea, no, esto me va a doler el doble. Antes tenía un cinto pequeño. Y adivinen, yo cuando era, mire, en la secundaria, yo le compraba los cintos a mi papá y los elegía por su espesor. Y grosor también. Porque sabía que me iba a dar unos cintazos y me iban a doler mucho. Lo entendía en esa época, la disciplina del Señor. ¿Quién entendía cuando era joven a su papá? Cuando nadie, no se hagan. Pero después, yo cuando vine a México y en el 2002, tenía 27 años, entré a una empresa grande como gerente, me estaba yendo bien en la vida, entre comillas, ya saben, ¿verdad? A lo que me refiero. Y yo odiaba a mi papá, lo odiaba, porque siempre me disciplinaba, siempre, pero yo era bien rebelde, eso no lo admitía, ¿verdad? Entonces cuando yo dije, me vengo a México y ya no me libro de él, por fin, y yo estaba bien feliz. Y adivine a qué me llevó esa libertad, entre comillas, al libertinaje, porque ya no tenía a mi papá terrenal cerca para que limitarme. O sea, nada bueno saqué. ¿Sabe cómo? Yo cuando le dije a mi papá una vez,
que lo amaba y que todo eso que me había corregido, y yo lo entendí ahora y cómo lo amaba, porque él no se echó para atrás, él fue valiente en poder corregirme. Claro, a veces se sobrepasó, como acá dice, en su ira, dice, ¡ay, te agarro! Y porque ya me tienes cansado, y ya me daba más de la cuenta quizás, pero igual, yo prefiero que me dé más de la cuenta a que no me dé. Y yo le agradecí, y él nunca lo vi llorar, pero ese momento derramó una lágrima, y yo no, todavía me emociono, me acuerdo del momento, ¿verdad? Pero ahora como padre digo, si mi hijo me dice eso algún día, no, pues me quiebro. Pero es parte de. En la palabra de Dios para todos dice, el que no corrige al hijo lo odia. El que lo ama lo disciplina a tiempo. Volvemos en ese periodo de tiempo. Disciplinemos a tiempo a nuestros hijos. Ellos son un regalo de Dios. ¿Qué es lo más grande que nosotros decimos siempre que nos ha dado la vida? Bueno, nuestra esposa, nuestro esposo, y después como regalo, pues a nuestros hijos. La relación padre-hijo debe ser basada en los principios de Dios, en sus consejos. Aquí, un resumen, y con esto terminamos, del apóstol Pablo, quien si no, ¿verdad?, nos hace en la carta a los Efesios. Hijos, hagan lo que quieran porque se lo merecen. Ustedes no pidieron nacer de sus padres, ellos son los culpables. Ellos deben de mantenernos, cuidarnos, mimarnos, apapacharnos. Portémonos bien o mal. Amén. ¿Verdad que no? Padres, mimen y sobreacojan a sus hijos, permitan todo, porque son un regalo mío. No les disciplinen, no sean ogros. ¿Dice eso? Claro que no. ¿Verdad que así no dice? Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor. O sea, la obediencia por mi propia cuenta, porque yo soy bueno, esa no funciona. Por eso nosotros nos portábamos tan mal con nuestros padres. Es en el Señor, en el nombre del Señor. Es una obediencia que tenemos que enseñar a nuestros hijos, en el nombre del Señor. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa respetar, darle el lugar que se merecen, como mis padres, como los representantes de Dios en la tierra, aquí, que Dios puso. Es el primer mandamiento con promesa. O sea, Dios sabía que esto iba a costarnos muchísimo, ¿verdad que sí? Por eso puso una promesa. El que lo hace y honra a sus padres, los obedece, ahí te va la bendición. Y lo pongo por escrito para que no digan nada, para que no digan que no les dije, para que te vaya bien, dice, y tengas una larga vida sobre la tierra. ¿Quiere que le vaya bien en esta vida temporal? Todos queremos, y no es malo eso. Honra a tu padre, a tu madre. ¿Le cree a Dios? Yo le creo. Ustedes los padres, ahora nosotros, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Exasperamos a alguien. ¿Sabes cuándo? ¿Qué es exasperar? Desesperar, ¿verdad? Se desesperan los hijos. Yo también me desesperaba. ¿Sabe por qué me desesperaba? Mi caso era ese, que mi padre me revoleaba las cosas y después no me decía por qué. Aunque después yo sabía por qué, por mi rebeldía, por no obedecer, y etcétera, etcétera. Pero en ese momento mi papá nunca me decía, mira, mi hijo, por esto y por esto yo te estoy disciplinando. Entonces me hubiese exasperado menos, ¿verdad? En mi rebeldía. Pero fíjense, la gente se exaspera, se desespera y se amarga. ¿Por qué? Porque no le explicamos el porqué de la disciplina. O de un premio también, porque de repente premiamos a un hermano y al otro no. Y el hermano al otro, oye, ¿por qué a él siempre es el mimado? ¿Verdad que hay mucho de eso entre los hermanos en la carne? ¿Verdad? Pues hay de eso. Pero debemos de dejar bien claro, reglas, orden de Dios. A él lo premié porque yo se lo prometí y a ustedes también lo mismo. A todos por igual. No hacemos acepción de personas, ¿verdad? Etcétera. Proverbios 19:18
Y ya con esto termino. Dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Estoy repitiéndolo, ¿no? Eduquemos en la disciplina y en la instrucción del Señor a nuestros hijos. Eso dice Dios. No lo dice, no, yo no soy quien para enseñarles a ustedes si yo cometo un montón de errores con mis hijos. Pero es el Señor que nos está diciendo a todos y a cada uno de los padres a entender cómo debemos de educar, instruir a los hijos para que sigan los caminos del Señor y entiendan qué es lo justo en esta vida y sean bendecidos por el Señor. Entender los valores bíblicos y saber lo que es bueno. Pero primero, nosotros lo entendemos como único, bueno y agradable, perfecto para nuestras vidas y familia. El consejo de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy mismo también nos has confrontado. Nos has confrontado como el apóstol Pablo se sinceró ante toda la iglesia diciendo que él estaba luchando con la ley que mora en él, la ley de la carne, que lo llevaba a querer practicar el pecado. Señor, pero sabemos que tenemos a uno mucho más grande morando en nosotros, en todo lo que hemos creído, todos los que tenemos fe en ti, mi Dios. Es tu Santo Espíritu que mora en nosotros y nos dice, nos redarguye, nos disciplina, nos enseña y nos aconseja qué es lo bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas, para nuestros hijos también. Señor, ayúdanos a saber cómo instruirlos en nuestra imperfección, en nuestra batallar diario, Padre. Ayúdanos a poder ser instrumentos de justicia, tu justicia, ante nuestros hijos. Queremos seguir tu consejo, Señor, y primero ser padres ante nuestros hijos. Y como tú nos disciplinas porque nos amas, dice la palabra, nosotros también saber disciplinar a nuestros hijos en amor. Señor, danos tu sabiduría y poder ser justos hacedores de tu consejería. Señor, ayúdanos, porque solo no podemos. Ayúdanos en este batallar diario, Padre. Ayúdanos con nuestros hijos, sabiendo que tu promesa es válida, que tu promesa es verdad. Y tú has dicho que si nosotros permanecemos firmes ante ti, Señor, nuestra casa también será salva. Promesa que está escrita, Padre, y que creemos. Ayúdanos a permanecer entonces firmes, fieles a tu palabra, obedientes y sujetos a tu consejo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano y a su hermana que está al lado.